Ya con nuestro proyecto debidamente creado y corriendo, es hora de construir los módulos de seguridad, parámetros, ventas y reportes, y luego sus respectivos componentes. Vamos entonces al proyecto en el cual hice un ajuste, no de código sino de estructura de carpetas. La carpeta que habíamos creado simplemente la reemplacé por frontend dentro del proyecto ventas. Ya vamos entonces a iniciar con la generación de módulos. Para ello vamos a utilizar el comando ng o ng, generate o generar, module o módulo, y le indicamos la ruta donde debe crearse. Para esto pues vamos a continuar trabajando en español, ¿sí? Aunque ya saben que mi recomendación siempre es trabajar en inglés, pero ya que este es un curso para habla hispana, pues estoy trabajando todo en español. Vamos a tener entonces acá los módulos y vamos a tener por acá el módulo de seguridad. Y debemos indicarle la característica de que tenga asociado un enrutamiento a través del menos routing. Presionamos la tecla Enter y él empieza a generar todo. Ya vemos que dentro de App nos ha creado una carpeta llamada módulos y dentro de módulos una carpeta llamada seguridad, y dentro de seguridad me ha generado un archivo con el módulo como tal y un archivo con el enrutamiento del módulo de seguridad. Muy bien, vamos entonces a replicar esto para que se nos cree tanto el de parámetros. Recordemos que acá no podemos utilizar ni tildes ni caracteres especiales para nombrar tanto los módulos como los componentes. Vamos entonces ahora con el de ventas. Y finalizamos con el de reportes. Listo, ya tenemos entonces acá los diferentes módulos. Miren que están todos debidamente organizados: reportes, seguridad y ventas. Ahora la idea es crear dentro de estos módulos sus respectivos componentes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través del comando ng generate, o también podemos simplemente decirle ng, que sería la letra G que me representa el generate, y podríamos decirle con una M para módulo y con una C para component. Se puede hacer entonces de manera completa o de manera resumida. Podemos hacer de esta manera para que vean que funciona. ¿Dónde vamos a crear el componente, por ejemplo, de identificación? Entonces lo vamos a crear dentro de la carpeta módulos, dentro del módulo de seguridad, y allí vamos a agregar uno que se llame identificación usuarios o usuario, identificación usuario. Y en este caso nos damos cuenta que nos ha creado 4 archivos. Los podemos visitar acá dentro de seguridad y ya tenemos un componente que se llama identificación usuario, e internamente, como ya lo habíamos visto, un componente está compuesto por 4 archivos diferentes, los cuales son el CSS, HTML, el de pruebas y el de lógica del componente. Vamos entonces a crear los otros componentes asociados a nuestro módulo de seguridad. Ya tenemos el de identificar usuario. Necesitamos ahora el del segundo factor de autenticación, recuperar contraseña, cambiar contraseña, y la parte del CRUD de usuario. Vamos entonces por eso. Vamos entonces acá a decirle identificación a través de un segundo factor de autenticación. Me dice que el selector app identificador 2FA es inválido, posiblemente por el número que he ingresado allí. Entonces vamos a decirle acá Two Factor Authentication. Ahora sí
me permite tener ese componente dentro del módulo de seguridad. Vamos ahora a la parte de cambio de clave. Y también vamos a recuperar la clave. Además, necesitaré realizar todo el CRUD de usuario. Pero como sé que el usuario tiene 4 acciones asociadas, cada acción está relacionada con un componente diferente. Entonces, dentro de seguridad voy a crear una carpeta llamada usuario y acá voy a generar un componente que se llame crear usuario. Y luego, si es del caso, para mostrarles acá que esto funciona completamente, de manera resumida, en GGenerate Component, dentro de módulos, dentro de seguridad, dentro de la carpeta de usuario, vamos a crear el otro que se llame editar usuario. Posteriormente vamos a tener el listar usuario y finalmente un eliminar usuario. Muy bien. De esta manera, pues ya tenemos todos los componentes asociados al módulo de seguridad. Acá dentro de la carpeta de usuario, fíjense que quedaron 4 componentes, cada uno relacionado con una de las acciones del CRUD. Vamos entonces ahora a crear unos nuevos componentes dentro del módulo de parámetros en este caso, que será la parametrización de cliente y de producto. Regresamos al proyecto y simplemente vamos a decirle que ya no va a ser dentro de seguridad, sino que será dentro de parámetros, como lo podemos ver acá. Dentro de esta carpeta vamos a tener algo que se llame cliente y vamos a tener un componente que se llame eliminar cliente. Posteriormente vamos a tener el de crear cliente, editar cliente y listar cliente. Así van viendo la mecánica, que no importa la diferencia entre el orden que se cree, pero acá lo importante es que se creen los 4 componentes dentro del correspondiente módulo, en este caso de parámetros. Vamos ahora a crear el de producto. ¿Sí? Entonces vamos a decir acá listar un producto, pero que sea dentro de una carpeta que se llame producto. Todo esto por organización. Ahora vamos a crear. Luego vamos a editar. Y finalmente deberemos eliminar el producto o crear el componente para eliminar un producto. Como lo pueden ver acá, dentro del módulo de parámetros está una carpeta producto e internamente tenemos los 4 componentes para su respectivo CRUD. De esta manera pues ya tenemos claridad sobre cómo crear módulos y componentes en Angular. ¿Qué nos quedaría haciendo falta? Todos los componentes de ventas y de reportes, que los crearemos más adelante cuando los requiramos. Ahora quiero mostrarles que el proyecto sigue funcionando a través de este comando. Podemos compilar el proyecto y abrirlo. Esto aún no me va a permitir navegar entre los diferentes componentes, pero sí puedo ver que continúa mostrándome este mensaje que fue el que habíamos definido inicialmente. Para poder ya navegar y visitar los diferentes componentes que hemos creado, deberíamos tener un menú. Y para ese menú, como tal, como es de interfaz gráfica,
vamos a utilizar un framework, en este caso el Materialize CSS, que es un framework CSS basado en el Material Design de Google. Vamos a instalar el paquete. Acá en Getting Started está toda la manera de cómo puedo yo vincular esto a nuestro proyecto. Copio este comando, lo llevo a nuestro proyecto, puedo detener el proyecto, lo pego y esto me va a instalar el paquete de Materialize. Va a estar acá dentro de Node Modules. Lo podemos buscar porque necesitamos importarlo desde el angular.json. Acá vamos llegando al Materialize CSS. Como lo pueden ver acá, en la carpeta dist vamos a tener por una parte el CSS y por otra parte el JS que requerimos. Muy bien, entonces lo que ahora debemos hacer es abrir nuestro archivo angular.json, el cual tiene una sección de estilos y de scripts. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues regresamos donde tenemos nuestro Materialize CSS y vamos a decirle que ya no vamos a vincular algo dentro del source, sino que va a ser desde Node Modules. Y allí tenemos una carpeta que se llama Materialize-CSS, como lo pueden ver acá. Posteriormente abrimos la carpeta dist, luego la CSS porque estamos dentro de styles y finalmente le damos el nombre del archivo que vamos a invocar, en este caso materialize.css, y puedo copiar si es el caso y pegar este mismo código, pero lo que vamos a cambiar es ya no visitar el CSS sino el JS y cambiamos la carpeta y la extensión del archivo. De esta manera ya vamos a tener involucrado todo lo del framework de CSS dentro de nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo podemos verificar que esto funcione? Pues acá dentro de Materialize existe algo que se llama el navbar. Muy bien, nosotros deberíamos incluir este código allí en el código propio de nuestro módulo principal. Esto para mostrar un ejemplo dentro de source, app, y ya sabemos que acá en el componente principal lo podemos tener. Voy a tener acá este código. Y en el caso de que nosotros abramos el proyecto, pues ya debería cargar el ejemplo. Esto es lo bueno del framework de CSS, que ya está todo vinculado, la documentación está lista y es responsive. Miren que acá ya me muestra esto. En el caso de que yo quiera agregar un footer, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Tengo este ejemplo de footer, lo copio, lo traigo al proyecto y después del router outlet lo puedo involucrar allí. Este ya se me va a refrescar directamente acá y fíjense que acá ya está. Al igual vamos nosotros a tener un menú lateral. Ese menú lateral es el sidebar, sidenav, perdón. Y este pues acá tenemos el ejemplo de cómo funciona. Sin embargo, vamos a necesitar agregar unos códigos dentro de un archivo asset, que es el tema que tendremos en el siguiente video. Allí vamos a finalizar lo que es una página maestra con componentes. Nos vemos en el siguiente video.